donde hay caridad y amor, donde hay caridad, ahí está Dios. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la sede, la catedral del obispo de Roma, del Papa. Esta celebración es un signo del amor y de la unidad con el romano pontífice. Con humildad, pues, dispongámonos a participar, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparas una morada eterna a tu majestad con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu Iglesia el espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. Debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba hacia el este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo:
Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboca la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales, no se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos, darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario, su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: un río y sus canales alegrarán la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegrarán la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegrarán la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila, Dios lo socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su mirada. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento mientras que otros levantan el edificio. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó:
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como os comentaba, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Entonces, por lo menos, voy a intentar explicar 2 cosas. Una es por qué es importante celebrar la dedicación de una iglesia, y la otra, por qué celebramos la dedicación de una iglesia que está lejos de nosotros, que es San Juan de Letrán, del Laterano, en Roma. Vamos por la primera parte, la dedicación de una iglesia, de un templo. Esto es una cosa que ya viene de muy antiguo. Hay sermones hablando de la dedicación de la iglesia, pues en San Agustín, que es de finales del siglo IV, el siglo V. Y se dedican las iglesias porque simbolizan, recuerdan la Jerusalén del cielo, y son como un recuerdo de lo que es la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Es un edificio, pero recuerda a la iglesia, que no es el edificio, sino que es el grupo de los bautizados que pertenecemos a Cristo. Y entonces, cuando hay una comunidad estable que puede celebrar allí los sacramentos, principalmente la Eucaristía, entonces es conveniente dedicar ese templo como un lugar dedicado al Señor, en el cual también los fieles se reconocen como miembros de la Iglesia. Seguramente os habéis fijado que en la entrada de este templo también, a la derecha, allí al fondo, hay una inscripción en la pared que recuerda el día en que fue dedicada esta iglesia, que fue el 30 de septiembre de 1997. No hace muchos años, se dedicó bastante después de que se hubiera hecho. Es una ceremonia que tiene que hacer el obispo. Y es una fiesta que en todos los templos dedicados hay que celebrar su aniversario. La nuestra, como coincide el 30 de septiembre con la fiesta de Santa Teresita, que es la titular, que es el 1 de octubre, pues la fiesta se pidió permiso y se trasladó al 3 de octubre. Ese día se celebra la dedicación de este templo. Un templo dedicado, lo que recuerda es que igual que estas piedras constituyen un lugar en el cual nos reunimos para celebrar los misterios de la salvación, también cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Si os habéis fijado, la segunda lectura de San Pablo hablaba de eso. Decía: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y San Pablo decía: y vosotros, que sois templo del Espíritu Santo, estáis llamados también con vuestra vida a contribuir a la edificación de la Iglesia. La Iglesia se va haciendo en el mundo, podemos decir, por el conjunto de los cristianos que, viviendo la fidelidad a Cristo, también delante del mundo manifiestan la salvación de Dios. Entonces es muy importante celebrar la dedicación del templo. En nuestras ciudades más grandes, más populosas, a veces se ha perdido esa relación del fiel con el templo. Pero en los pueblos, donde la mayoría de los habitantes han sido bautizados en aquel lugar, donde los antepasados, pues allí también fueron bautizados y quizá cuando murieron, pues se les celebraron allí los funerales, donde muchas personas
se han casado en aquella misma iglesia y han recibido otros sacramentos, igual por primera vez la Eucaristía, o se han confirmado, pues muchas veces ese vínculo es mucho más estrecho y la gente pues, se siente más apegada a su iglesia. Yo siempre pienso en la iglesia del pueblo de mi abuelo, que ahora hay muy pocos habitantes, pero en la que casi todas las imágenes que hay, muchas personas del templo te pueden decir, del lugar te pueden decir de dónde provienen. Hay, por ejemplo, una imagen de San Agustín, que la regaló una señora, la señora Visita, porque sus hermanos, había tenido 2 hermanos, ya todos están muertos, que fueron frailes agustinos, como el Papa actual. Uno se llamaba Serafín y otro Gregorio. Hay la cruz de cuando se hizo la misión popular, que fueron los pasionistas a predicar, pues no sé, por los años 40 o los años, cuando fuera, ¿verdad? También cuando yo me ordené sacerdote, mi madre hizo una puntilla para unos manteles del altar. Entonces la gente lo recuerda porque además pues limpian el templo, se han preocupado de restaurarlo, lo cuidan. Hay una vinculación. No se trata de una vinculación, podríamos decir, arquitectónica, ni tampoco de proteger o custodiar exactamente un patrimonio, sino se trata de que es el lugar en el cual has sido iniciado en la fe cristiana y en el cual también habitualmente rezas y en el cual aprendes también a querer a los que celebran contigo la fe, a los demás cristianos, para que después juntos podamos también en el mundo dar testimonio de la bondad de Dios. Los templos generalmente cristianos están bien pensados y están pensados para que ellos mismos nos enseñen cómo debemos vivir. Si pensamos, por ejemplo, en esta iglesia de Santa Teresita, hay un atrio antes de entrar. Hay un atrio antes de entrar. En ese atrio era donde también, en el Evangelio de hoy, se habla del mercado, ¿verdad? El mercado no estaba dentro del templo, no estaría dentro de la iglesia, por decirlo así, sino que estaba en el atrio exterior. Estaba en el atrio exterior. El Papa Benedicto explica que al ocupar ese atrio, con el mercado, con los animales, con los que cambiaban la moneda, porque en el templo solo podías pagar con una moneda que era la propia, porque no querían recibir dinero pagano. Al ocupar todo ese espacio, digamos, que estaba reservado a los gentiles, a los que no eran judíos y por lo tanto no podían entrar al templo, pero podían acercarse, incluso no siendo judíos, pues igual en su corazón se suscitaba una oración. Dice, el Papa Benedicto explica, dice, de esa manera, dice, evitaban que la gente se acercara. Los mismos, ¿verdad?, por proteger su templo, habían hecho que el templo fuera un lugar de exclusión, que no pudieran entrar otros. Esa interpretación del Papa Benedicto recuerda a otro texto del Evangelio, que es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Lo menciono porque cuando se dedica a una iglesia, el Evangelio que se acostumbra a leer es precisamente el de Zaqueo. Y si recordáis también, Zaqueo se acaba encontrando con Jesús porque también había una multitud que no le dejaba ver, Entonces, un templo se edifica en una ciudad o donde sea, también para dar testimonio ante el mundo de que allí están los cristianos. Pensar que hasta el siglo IV no se pudieron edificar así iglesias públicas porque el cristianismo estaba perseguido y se tenía que celebrar en lugares discretos, a escondidas, en casas particulares o donde fuera. Pero a partir del siglo IV, cuando ya el cristianismo primero es tolerado y después se convierte en la religión oficial, pues entonces también el templo se convierte en un testimonio delante del mundo. Y por eso muchas iglesias también exteriormente son como un anuncio, con su fachada, con sus campanarios, anuncian a la ciudad que allí están los cristianos. Quiere ser un lugar de encuentro y un lugar de acogida, por eso se anuncia, Después, cuando habéis atravesado, hemos entrado en la iglesia a través de la puerta que representa a Cristo, ¿con qué nos encontramos normalmente? Nos encontramos con, a veces, el baptisterio, pero, aunque no hubiera el baptisterio, en nuestro caso sí que lo hay, nos encontramos con la posibilidad de tomar agua bendita. En casi todas las iglesias está. ¿Por qué está eso?
para que cuando entres en la iglesia, en el templo, tú que eres bautizado, recuerdes tu bautismo. Recuerdes, entro en un templo, pero no de cualquier manera, no como un turista, sino que entro en el templo como un miembro de la iglesia. Entro en un lugar que representa la casa de Dios, porque yo soy templo del Espíritu Santo, yo pertenezco al cuerpo místico de Cristo. Y podríamos explicar muchas más cosas que no nos da tiempo, ¿verdad? Pero fijaros, ¿verdad? Es toda una espiritualidad. Un templo está dedicado precisamente para que a través de él tengamos conciencia de quién somos y podamos experimentar la cercanía de Dios. Vamos a pensar ahora por qué celebramos la fiesta de la Basílica de Letrán. Hoy coincide una cosa que a mí me parece bonita. Coincide que estamos celebrando en esta iglesia, que es la parroquial. Celebramos también el Día de la Iglesia Diocesana, que es los cristianos, en este caso, de Barcelona, ¿verdad?, reunidos alrededor de nuestro obispo, que lo mencionamos en la plegaria eucarística. Y después habrá ese gesto de pertenencia a la diócesis, que es la colecta, en la cual podremos dar nuestro donativo para la diócesis, para ayudar a la diócesis, y al mismo tiempo ha coincidido la dedicación de la Basílica de Letrán, que nos pone en comunión, nos recuerda esa comunión que mantenemos con la Iglesia universal, con todos los que confesamos al mismo Cristo y pertenecemos al mismo pueblo que Él ha constituido. Tanto al Papa como al Obispo los citamos en la plegaria eucarística. Entonces, la celebración de la Basílica de Letrán, que es el lugar. Claro, nosotros cuando pensamos en el Papa pensamos en San Pedro de Roma, que es donde habitualmente celebra, pero su cátedra, su silla para enseñar, está en San Juan de Letrán. Pues cuando nosotros celebramos esto, ¿qué recordamos? Que el Papa preside la Iglesia en la caridad. Recordamos también que Él es el que tiene que garantizar, ¿verdad?, y todos los obispos en comunión con Él, pues la fe de la Iglesia. Y recordamos que nosotros hemos sido redimidos por Cristo, aunque cada uno, ¿verdad?, ha sido redimido, pero Dios ha querido redimirnos formando un pueblo que tiene una estructura jerárquica y que esa jerarquía existe para que nosotros podamos acoger la salvación de Dios, para que nos guíe y nos conduzca. Por lo tanto, queridos hermanos, es un día para pedir especialmente por el Papa, sintiendo una unidad, una unión verdaderamente afectiva con Él, abriendo nuestro corazón y nuestros oídos para acoger sus enseñanzas y también para sentirnos más pertenecientes a la Iglesia. Esta Iglesia de la que estamos hablando no es una construcción humana, sino que es algo que viene de Dios. Fijaros que en la primera lectura, Ezequiel habla de un río de agua que sale y que se va extendiendo y que lo va sanando todo. Es un agua, ¿verdad?, que se extiende por tierras infecundas, estériles, pero que sin embargo también se acerca a otras aguas que están contaminadas, aguas salinas, pero todo lo renueva y lo purifica. Y alrededor de esas aguas que brotan de Jerusalén, del lado derecho del templo, pues pueden crecer todo tipo de frutales y también en su interior pues toda clase de peces. En el Salmo, a su vez, ¿verdad?, se habla de Jerusalén y dice que hay un río, dice un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. En Jerusalén no hay ningún río, en Jerusalén no hay ningún río. Por lo tanto, ¿a qué río se refiere? ¿Y a qué agua, de qué agua habla el profeta Ezequiel? Si en Jerusalén no hay río, y era muy difícil que del lado del templo pudiera salir agua, aunque hay una fuente, ¿verdad?, que llega hasta el templo, había una fuente que llegaba el agua, ahora no hay templo. ¿De qué río se refiere? Sin duda se refiere al río que nace del costado traspasado de Cristo. Se refiere a la gracia, se refiere al amor de Dios, ¿verdad?, que se desborda allí donde no podía nacer por sí solo, porque la salvación no viene de nosotros, sino que nos es concedida desde lo alto. Y esa salvación que baja del cielo,
y que es nuestra alegría, lo que nos llena de gozo a cada uno de nosotros, que es sabernos hijos de Dios. Esa salvación que hemos recibido se ha de expandir, se ha de extender por todas partes. Nosotros formamos parte de ese flujo que confiesa la bondad de Dios. Y tenemos la misión también, guiados por Dios, unidos a la Iglesia, de que en esos lugares estériles, en esas aguas, ¿verdad?, que muchas veces son pútridas, en las que no puede germinar la vida, todo sea saneado. Tenemos esa misión, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios, como bautizados, verdaderamente nos hace partícipes de su vida. Y tenemos que procurar que esa vida de la gracia que hemos recibido y que tenemos en nuestro interior no se estropee, sino que al contrario, sea una vida que se expanda, que se comunica. Así pues, queridos hermanos, en esta celebración tan hermosa de la dedicación de la Basílica de Beltrán, que nos recuerda también la dedicación de nuestro propio templo, que nos recuerda nuestra pertenencia a las diócesis, que nos recuerda que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, pidamos a Dios que su amor nos siga edificando para que también nosotros podamos contribuir a la construcción de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este templo de piedras vivas, que somos nosotros, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, la casa de Dios, que va edificándose sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias que viven en situaciones difíciles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces al problema de la vivienda, roguemos al Señor. Por todos nosotros, llamados a participar en la construcción de la Iglesia, roguemos al Señor. Pidamos por el Santo Padre, en esta celebración de San Juan de Letrán, para que el Señor le dé fortaleza, para que encuentre colaboradores leales y no le falte el afecto de todos los fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pidamos también por nuestra diócesis, para que fructifique apostólicamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Son la oración de tu Iglesia, que ora en el Espíritu en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como os decía, la colecta de hoy es para la Iglesia diocesana.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la gran gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa. Recibe, Señor, esta ofrenda y concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa por la multitud de sus hijos. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa del Niño Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende las súplicas, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Te pedimos hoy especialmente por el eterno descanso de Félix Leopoldo. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Hay un corazón que late, que palpita en el sagrario, un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, y camina en el olvido el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Emaús. Es el corazón que el joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de la negación. Es el corazón que lucha en el huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios.
Dios, que has querido hacer de tu Iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo, concédenos por la participación en este sacramento ser transformados en templo de tu gracia y entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Nos